Ha pasado un año de cuando pintamos las puertas de nuestra casa en blanco y queremos mostraros cómo siguen. Hemos hecho un resumen del total de preguntas recibidas, aquellas que entendemos que son más útiles. Intentaremos solventarlas. Nuestro vídeo de cómo pintar las puertas en blanco, del que os dejamos el enlace en la cajita de información por si aún no lo habéis visto, ha tenido muchas visualizaciones, lo que os agradecemos mucho. Pero también ha motivado muchas cuestiones que queremos intentar solventar en este vídeo, además de mostraros cómo siguen las puertas una vez pasado un año de su pintado. En primer lugar, no obstante, queremos agradecer la cantidad de comentarios positivos recibidos, consejos aportados y tantas muestras de cariño recibidas. También hemos recibido algún que otro comentario negativo, que vamos a obviar, porque han sido realmente pocos y la mayoría han sido hechos con educación. Entendemos que nunca llueve a gusto de todo el mundo, pero nos interesa sobre todo centrarnos e intentar resolver aquellas dudas que estén en nuestra mano resolver, porque ya hemos repetido algunas veces que no somos profesionales. Nosotros vamos aprendiendo con la práctica, también viendo vídeos o consultando en internet, como la mayoría de vosotros. Hemos hecho un resumen del total de preguntas recibidas, con aquellas que entendemos que son más útiles. Esperamos que os guste. ¿Qué tipo de imprimación y de pintura habéis usado? ¿Al agua o con disolvente? La imprimación es sintética, es decir, un primer que se disuelve en disolvente pero no en agua. En cambio la pintura es acrílica, por tanto todos los materiales usados con ella podrán posteriormente limpiarse con agua, sin necesidad de disolvente. ¿Qué tipo de rodillo habéis usado? ¿Son diferentes para la imprimación y para la pintura o el mismo modelo para ambos? Los rodillos usados son rodillos flocados, tanto para la imprimación como para la pintura. ¿Qué lijador habéis usado? ¿De qué marca? Hemos usado una lijadora Rotorvital marca Tag Life. Cuando dices que usas una brocha de maquillaje, ¿a qué tipo de brocha te refieres? Hemos usado una brocha de las que se usan para dar base de maquillaje, plana y tupida. ¿La imprimación o la pintura llevan algún tipo de disolución? No, en ninguno de los dos casos se diluyeron los productos. ¿Qué es la imprimación? Es un producto usado previamente a la pintura, cuya función es que tape el poro de la superficie y ayude al agarre de la pintura. ¿Cómo se evita que la pintura blanca amarille con el tiempo? Entendemos que las pinturas de calidad no deben amarillear con el tiempo. Además, la superficie de interior no recibe normalmente luz solar directa, lo que también protege el color. ¿Qué tamaño de lija usas para lijar las puertas? El tamaño de lija es de grano 120 y 180. Si la puerta a pintar tiene cristales, ¿recomiendas quitarlos o poner cinta de carrocero? Entendemos que quitarlos es un riesgo, porque podrían romperse, así que sería suficiente con protegerlos con cinta, incluso cinta y papel. ¿Cómo evitar que chorree la pintura durante el pintado? Y en el caso de que chorree, ¿qué se debe hacer? Si pintas en horizontal no chorrearía, pero si pintas en vertical, para que no gotee, no hay que saturar el rodillo de pintura, sino que tenga la pintura suficiente y extenderla muy bien. Si tienes algún goterón, elimínalo inmediatamente con un trapo húmedo, y si se ha secado, hay que lijarlo para igualar la superficie. ¿Cuánto tiempo hay que dejar secar la imprimación y la pintura? Cada fabricante da sus indicaciones en la etiqueta de tiempo de secado, pero normalmente entre 4 y 8 horas, también dependiente de la temperatura exterior. ¿Por qué no has pintado la parte superior e inferior de las puertas? Porque originalmente no estaban pintadas, además que no se ve y evitamos los roces posibles al abrir y cerrar. ¿Cuánto tiempo tardaste en pintar una puerta? Omitiendo tiempos de secado entre capas, aproximadamente 1 hora y media por puerta, incluyendo 2 manos y lijado. ¿Cómo evitar que las puertas se peguen una vez pintadas? Hay que esperar que sequen del todo antes de montarlas. Si se han pintado sin desmontar, hay que evitar cerrarlas hasta que estén totalmente secas. ¿Se podrían pintar las puertas sin desmontarlas? Sí, aunque entendemos que es más engorroso. Podría hacerse perfectamente. ¿El rodillo queda marcas? El rodillo flocado no deja marcas si usas la cantidad justa de producto y los tiendes muy bien. ¿Pusiste masilla en las molduras y juntas para tapar huecos? En algunas puertas sí se puso, aunque no se grabó. ¿Te dedicas profesionalmente a esto? No, no somos profesionales. Si quieres conocernos más, visita el vídeo de presentación que dejamos linkeado en la caja de descripción. ¿Se barnizan las puertas tras pintarlas? Nosotros no lo hicimos porque no queríamos ese acabado, pero podría hacerse así consiguiendo una capa más de protección. ¿Qué cantidad de imprimación y pintura usas o cómo lo calculas? En la etiqueta de los productos se indica su rendimiento, así puedes calcular cuánta pintura vas a necesitar en función de la superficie a cubrir. ¿Marcaste cada manilla y bisagra con su puerta para luego volver a ponerlas?
Sí, pusimos un recipiente por puerta donde íbamos almacenando los accesorios que íbamos quitando, así luego usar los mismos en cada puerta. ¿Es recomendable antes de usarlos lavar con agua los rodillos y brochas? Sí, cuando son nuevos es recomendable para que no suelten pelos o pelusas. ¿El proceso de pintado afecta al cierre y apertura de las puertas? No siempre que se den capas finas. Además, las puertas suelen tener la holgura suficiente para dar pintura sin afectar al cierre. Esperamos haber resuelto todas vuestras dudas en este vídeo resumen y que os gusten cómo siguen hoy en día nuestras puertas blancas. Y recuerda, suscríbete, dale al like y comparte en tus redes, así nos ayudas a mejorar día a día, o danos un super like para apoyar este canal. Ya le voy a decir esto. Y recuerda, nos vemos... Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿El proceso de pintura afecta al cierre y apertura de las puertas? No. Dime que estoy haciendo mal para que lo corrija. Dilo otra vez, por favor. ¿El proceso de pintado afecta al cierre y apertura de las puertas? Nos vemos en el siguiente vídeo.